No es lo mismo que yo estoy juntamente crucificado con Cristo que usted esté juntamente crucificado con Cristo. Una simple confesión no es salvación. Pero entonces no entienden la crisis como un elemento de Dios. Entender que tiene que conocer a Cristo, que tiene que experimentarlo. El elemento de Dios es... Muy bien, hermanos, vamos a seguir en esta parte sobre la parte de la progresión divina. Yo quiero hacer un hincapié y quiero que me presten, como de costumbre en ustedes, es toda la atención. Porque sí me interesa mucho, pero mucho y sobremanera, que ustedes sepan cuál es el objetivo, porque a veces pareciera como que, ¿verdad? Como se usan a veces algunos términos, ¿verdad? Como por ejemplo el elemento, la progresión, ¿verdad? ¿Qué es la idea? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo es que nosotros logremos vernos en medio del proceso de Dios y saber usted dónde usted está. Este tipo de clases lo que sirve exactamente es para eso, porque no es lo mismo, y yo he venido insistiendo. Por ejemplo, hoy vamos a ver la parte de la progresión de la salvación. Una cosa es que usted sea salvo y otra cosa es que el señorío de Cristo esté sobre su vida, y tal vez usted lo ha escuchado, pero yo no sé cuánto usted ha bajado eso hasta adentro, ¿verdad? Y se da cuenta de que de verdad usted debiera de hacer algo, que el Espíritu de Dios lo tiene que llevar hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando hablamos de progresión? Por eso es mi gran preocupación siempre, ¿verdad? Porque no tenemos a la gran mayoría de la iglesia. Entonces uno ve en desmedida, ¿verdad? El crecimiento es muy desmedido, ¿verdad? No es proporcional. Y este tipo de eventos para un domingo, yo insisto, no lo logramos hacer. ¿Por qué? Bueno, porque el domingo tiene una dinámica diferente, distinta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de progresión, estamos hablando del avance o evolución ininterrumpida de parte de Dios y de parte de nosotros. ¿Ok? Hago el glosario ahí de las palabras. Entonces, progresión es avance o evolución ininterrumpida. Cuando hablamos de progresión de la salvación y el elemento, cuando hablamos de la parte del elemento, estamos hablando de aquello que de Dios procede, sea circunstancia, sea Cristo, sea su obra, sea lo que Él nos ha dejado, y que ese elemento va a hacer la diferencia en medio de nosotros. ¿Me doy a entender? Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, mi circunstancia puede ser el elemento, ¿verdad?, que me lleve a mí a un reconocimiento de una crisis que yo pueda estar viviendo. Pero ese mismo elemento, ese elemento que puede ser una circunstancia, es lo que me va a hacer madurar o es lo que me va a hacer reflexionar. Entonces, cuando estamos hablando de la progresión y estamos hablando del elemento, tenemos que entender, por ejemplo, cuál es un elemento que está en nosotros. Es que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero a mí no me sirve eso solamente decirlo. Eso no me funciona a mí si yo lo sé. Igualmente yo tengo una circunstancia y la conozco, la sé, pero ¿qué está haciendo en mí? ¿Cómo está funcionando en mi vida? Hermanos, la iglesia del Señor debe de crecer, porque la progresión divina no espera. La progresión divina sigue y sigue. Dios no se ha detenido en el tiempo. Y entonces a veces vemos nosotros todo un montón de cosas y uno ve a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia al final uno dice, ¿por qué es que hay unos que crecen más que otros? Porque hay unos que se quedan en una niñez y hay otros que van a la madurez. Es porque Dios no para. Dios no va a pararse a decir, vea, voy a esperar aquí a que a X le amanezca. Entonces no paso de aquí.
No es cierto. Dios funciona, Dios sigue en su progresión. Esta materia de hoy es una materia en la que tenemos que nosotros entrarle duro, porque es que ya yo siento que no tenemos más tiempo, hermano. Y si la gente quiere seguir jugando de iglesia, seguirá jugando de iglesia y Dios no tiene ningún problema. Y hoy lo vamos a ver con respecto a esta parte de la salvación. ¿Se acuerdan de los 3 aspectos que dijimos la vez pasada? ¿Por qué esta progresión divina? ¿Sí se acuerdan? Yo les voy a comprar un cuaderno. ¿Ah? Ajá. Sí. Ok, pero es esto. ¿Por qué la progresión divina? ¿Por qué Dios está interesado en esto? Número 1, porque Él quiere manifestar que Él es el único. Hermano, esto es tan simple que usted y yo lo sabemos, pero a veces no se vive. No se vive en la práctica, no se vive en la realidad. Él es el único. Pero yo soy una de las personas, posiblemente, que sabiendo que es el único, a veces acudo a otras cosas. Entonces, no me hace, este elemento no me hace la diferencia. 2, ¿por qué es que este aspecto de la progresión divina? Bueno, porque va a traer el corazón del hombre hacia él. Ese es el interés de Dios en la progresión de Dios. Y lo tercero es que Él va a exhibir y destruir lo que no es de Él. ¿Se acuerdan? Esos 3 elementos los vimos la vez pasada, 3 aspectos de la progresión. Entonces, ¿por qué hablamos de progresión? Hablamos de progresión porque es un asunto ininterrumpido, porque Dios no para. Igualmente debiéramos ser nosotros igual. ¿Por qué? ¿Cuáles son los aspectos de la progresión? Manifestar que Él es único, atraer el corazón del hombre hacia Él y exhibir y destruir lo que no es de Él. Dios siempre se ha movido sobre estos 3 factores. Cuando nosotros podamos aprender estos 3 factores, vamos a aprender a caminar en esto. Entonces, nosotros como las criaturas de Él somos parte de todo este plan, ¿verdad? Y ser parte de esta progresión. Debemos de saber que nuestra responsabilidad de ir en avanzada en medio de esta progresión divina. Hermano, ya nosotros no podemos quedarnos. El plan eterno, un plan eterno que no detiene su marcha, no se detiene. El plan eterno está trazado, hermano. Por eso dice, hay de aquellos, ¿verdad? Que no entiendan los tiempos y las sazones. Sí. ¿No hacer la gran comisión será un impedimento para que la progresión no se dé? Por ejemplo, con respecto a Dios, eso no es un impedimento. Con respecto a nosotros, ese elemento es un factor que a veces no nos deja crecer o no nos hace crecer. ¿Por qué? Porque eso es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Y entonces, en la medida en que yo no haga las cosas, pongámoslo así, a nivel físico, a nivel natural físico, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está yendo y usted tiene un entrenador, usted está yendo a un gimnasio, usted se da cuenta que si usted hace lo que esa persona le dice, usted empieza a ver cambios en medio de su vida. Pero usted puede ver que hay un montón de gente en medio de un gimnasio que podría ir y podría sudar todo lo que quiera y podría hacer un montón de cosas y al final siguen siendo las mismas personas. ¿Me voy a entender? ¿Dónde está el factor? Por ejemplo, en este texto de Hebreos 3:7 y 4:11, ¿verdad? ¿Qué dice 3:7? Hay una instrucción y habla de escuchar hoy la voz de Dios. Si escucharan hoy mi voz. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Este principio básico, Dios pide fidelidad para conocer su voluntad. Se requiere de fidelidad para escuchar la voz de Dios. Se requiere el DDD, ¿verdad? Si yo no tengo el DDD, yo no puedo entender y no empiezo a ser fiel con Dios con respecto a lo que Él dice. ¿Sí? Yo quisiera saber qué es el DDD. DDD. Ok, el DDD significa
Perdón. Ajá, la primera es deseo. La D de deseo. El deseo de querer escuchar. Es como cuando usted dice, uy, que me llame esa persona. Qué ganas de oír por teléfono. Qué ganas de oírla, ¿verdad? Ese es un deseo que tiene que despertarse. Después del deseo viene la disciplina, ¿verdad? Porque cuando oímos la palabra de Dios con ese deseo y aplicamos la disciplina, significa que me voy a aplicar a las cosas que esa voz me dijo, a lo que fue el deseo de oír a la otra persona para seguir una instrucción o para seguir una invitación, por ejemplo, en lo natural. Bueno, mira, nos vamos a ver tal día. Uy, sí, pero tengo que estar disciplinado, porque si yo digo que sí y no voy a estar, pues nada hago con el deseo si la disciplina no está. Y lo tercero es el deleite. Deleite, el deleite. Si hay un deseo, hay una disciplina, tiene que haber un deleite. Ahora entonces me deleito en aquel acuerdo de lo que yo oí, porque me he disciplinado y voy caminando sobre eso, y entonces ahora es un deleite, ya no es una carga. No es una carga ir al acuerdo que tuve de ir a visitar a la persona o a lo que oí decir, bueno, ahí sí te voy a ayudar. Ya no es una carga, es un deleite. Y cuando eso se convierte, cuando escuchar la voz entra en el DDD, de verdad hay algo distinto, diferente, porque hay un deseo, hay una disciplina y hay un deleite. ¿Ven? Okay. Entonces, esta parte en Hebreos es un principio básico. Dios pide fidelidad para conocer su voluntad. Vean, si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, nosotros no caminamos hacia nada. Vamos sin rumbo. Por eso es que Dios está tan interesado en hablarnos. Y Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a todos. A través de las escrituras, a través de otras formas circunstanciales, a través de la iglesia, del pastor, del hermano, de la oración, de la alabanza. Hay mil formas en las que Dios siempre, inclusive el salmista dice que aún los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que hay un aspecto en el que nosotros no nos quedamos atrás. Es decir, no hay una razón por la cual uno no diga, bueno, no, es que yo no entendí. Claro, si aún los cielos cuentan su gloria. Amén. Lo otro aparece en Hebreos 4:11, habla sobre entrar en el reposo, ¿verdad? En el descanso. ¿Cuál es el punto aquí en 4:11, hermanos? Bueno, la idea del descanso de Dios no es solo un pedazo de información curiosa, es un reto a la acción. Dice, ¿quién tiene Hebreos 4:11? Es un reto a la acción. Sí, Olguita, es un reto a la acción. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. 4:11, sí. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está, el descanso de Dios no es solo un pedazo de información curiosa, qué bonito entrar a la tierra prometida. No, no es eso, es un reto a una acción, porque entrar a la tierra prometida implica que yo tengo que hacer algo, yo tengo que caminar, yo tengo que ver. Entonces, en este Hebreos 3:7 y 4:11 describe a los hijos de Israel como los que no alcanzaron a entrar en el reposo de la buena tierra. En cuanto a ellos, habían 3 lugares, y voy a poner aquí, para recordarnos algo de esto, el elemento de Dios, antes de entrar ahí, la progresión del hombre natural al hombre espiritual. Dentro del elemento de Dios, que es en nosotros una realidad, es que la progresión tiene que verse en nosotros. Nosotros antes éramos naturales, ahora somos espirituales. Si hay algo en mí que es natural y no espiritual, hay algo de la progresión que no está funcionando. Hay algo del elemento de Dios que fue dado, porque ¿cuál es el elemento de Dios para pasar del hombre natural al hombre espiritual? Muy bien, eso es. Nacer de nuevo, ese es el elemento. ¿Cuál es el elemento? Nacer de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, dejo de ser un hombre natural y me convierto en un hombre espiritual. Pero ¿qué hace Dios? Si yo ese elemento no lo vivo,
ese elemento no es algo que va a hacer diferencia en medio de mi vida. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Es claro. Por ejemplo, hoy estamos hablando y vamos a ver con respecto a esta parte de la salvación y que les estaba aquí, el progreso espiritual es el aumento del elemento de Dios. ¿Qué es? El progreso espiritual, entonces, es el aumento del elemento de Dios. La vez pasada, tal vez, yo sé que hay mucha gente, los que escucharon no me lograron captar o yo no me di a entender mejor porque ustedes son muy inteligentes. ¿Qué es el progreso espiritual en el aumento del elemento de Dios? La progresión de Dios en mi vida es ser libre de todo lo que usurpe el lugar de Él. Entonces, ¿qué es el aumento del elemento de Dios en mí? ¿Cómo muestro yo ese elemento? A ver, en esto, ¿cómo muestro el elemento de Dios en mi vida? Para que el elemento sea un factor. Ahí está. Ajá, quitarme yo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace quitarme? ¿Qué pasa cuando yo me quito? Ajá, entonces lo que está usurpando el lugar de Dios, ¿quién es? Yo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dio como un elemento espiritual? El elemento de Dios, ahí en eso, ¿qué es? Sí, dígalo. Ahí dijeron, lo susurraron, pero dígalo, sí, Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Ya no vivo. Vean, ahí está el elemento, pero ¿de qué me sirve a mí que Pablo lo haya dicho? A mí no me sirve nada eso como un elemento. A mí me sirve ese elemento de Dios diciendo, como Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ah, si yo lo aplico, si yo lo vivo, si yo lo considero en mi diario caminar. Eso sí funciona, hermanos. Si no, no funciona, si no solamente es decir por decir. Por eso es que a veces la gente dice, mire, y yo lo sé, yo no me insulto ni por eso. Ah, qué pereza, otra vez es lo mismo. Hermano, nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo cuando usted persigue y sigue la instrucción, nunca será lo mismo, porque la experiencia espiritual depende de lo que usted haga. Yo aquí le podría decir lo mismo todo el tiempo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Podríamos seguir enseñando sobre los círculos, y no es algo, posiblemente usted pueda ver que la parte de la clase sigue diciendo de cosas que sabemos o conocemos, pero cuando usted lo practique y usted vaya a la práctica, ¿verdad? Cuando usted vaya a la práctica, usted se va a dar cuenta que eso va a hacer una diferencia y que ninguno de todos los que estamos aquí lo vamos a vivir igual. Eso es lo que hace emocionante ser cristiano. El ir, el movernos, el accionarnos. Entonces, al final es esto. Cuando usted lo viva, usted no va a decir que eso es lo mismo. No es lo mismo que yo estoy juntamente crucificado con Cristo que usted esté juntamente crucificado con Cristo. ¿Cuál es su vivencia? ¿Cuál es su experiencia espiritual? ¿Cuál es su experiencia en la oración? ¿Cuál es su experiencia en la alabanza? Son diferentes. Amén. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces, implica esto que dentro de lo que el pueblo de Israel vivió, ellos habían tres lugares y son los que nosotros vamos a estudiar. Estaba Egipto, de donde fueron librados. Estaba el desierto, por el cual vagaron, y estaba Canaán, a donde entraron. Entonces, la historia de ellos en estos tres lugares representa las tres etapas de la participación de lo que se llama, o la Biblia lo llama, como la plena salvación de Dios. Hermanos, es que cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de algo que es profundo, hermano, en la vivencia. Es que en la aceptación de que alguien usted salva, sí, ¿por qué salva? Porque yo acepté a Jesús, sí, amén. Ese es el principio, ese es Egipto. Pero ¿cuánta gente apenas está ahí? Y van pasado años de años, porque lo que no se aprende no se puede vivir. Y si usted no lo vive, usted no crece. Y si usted no crece, usted no llega a experimentar.
Mano, me doy a entender. Entonces, ¿cuántas personas, y esto es un tipo también para nosotros, los creyentes neotestamentarios, en nuestra participación de la plena salvación de Dios? Cuando nosotros vemos la progresión de la salvación y el elemento, vean qué interesante, porque la plena salvación de Dios, la cual Él quería que los hijos de Israel recibieran, incluía la redención mediante el Cordero de la Pascua, el éxodo de Egipto, el alimentarse del maná celestial, el saciar la sed del agua viva que salió de la roca y la participación de las riquezas de la buena tierra de Canaán. Esos eran aspectos en los que Dios estaba y todos los hijos de Israel participaron de todo esto. Vean este elemento y vean el elemento. El elemento número 1, el Cordero de la Pascua. Hermanos, si ellos no comían el Cordero, todo el Cordero, antes de salir, ¿se acuerdan dónde se dio esto? En Egipto, ¿verdad? ¿Sí? En Egipto. Pensémoslo aquí, en Egipto. En Egipto había que comerse todo el Cordero. ¿Qué error más espantoso es cuando nosotros tratamos el evento de la salvación solamente como un asunto de que alguien dijo, yo acepto a Jesús? El elemento de Dios es, no es que usted acepta a Jesús, es que usted se come todo el Cordero. Esto es distinto, hermanos. Por eso es que en la iglesia tenemos una crisis de identidad muchas veces en esta área, y otras, gente que entra a la iglesia y al tiempo usted ya no lo vuelve a ver, o gente que viene a la iglesia y después vuelve a los mismos caminos de antes, y usted dice, qué raro, pero aún ese predicaba, ese era un maestro, ese era un pastor, y usted los ve al tiempo volviendo al mundo. Es porque una simple confesión no es salvación. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, el éxodo de Egipto. El pasar por el desierto y el salir y caminar por el desierto tiene toda una connotación como un elemento en salvación. Hoy tenemos una crisis en la iglesia en esto. Vean, si hay algo que ha matado a la iglesia de Jesús en este tiempo es cuando viene el asunto de la circunstancia, cuando viven en el desierto, porque las personas cuando pasan por situaciones desérticas de su vida, sequedades de su vida, angustias, crisis, usted las ve devolviéndose, usted las ve defraudadas, usted no las ve, usted las ve impotentes. Ahí es donde ha nacido todo otro sistema, que es un sistema del cual es contrario a lo que Dios dice. El Señor les dijo a ellos, ustedes van a salir de Egipto, se comen todo el cordero, pero ustedes van a pasar por el desierto. El éxodo. Sí, eso les iba a servir a ellos para afirmarse como pueblo, saber que el milagro de Dios se había dado, pero tenían que vivirlo en medio de la circunstancia, en medio de que los venían persiguiendo, en medio de que tenían el mar de frente, en medio de todo. Pero ¿qué fue lo que pasó con ese pueblo? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Bueno, entonces, por eso le digo, ¿y qué pasa con nosotros? No hay diferencia. Entonces, la gente se hace cristiana a veces para salir de una crisis, pero entonces no entienden la crisis como un elemento de Dios. Entonces, ¿quién ha ganado puntos en esto? La psicología. Entonces, la psicología gana espacios en esto. ¿Por qué? Porque al final resulta que alguien tiene todo un problema, ¿verdad? Con respecto a un comportamiento de una persona en sus formas, en su falta de carácter, ¿verdad? Y es una persona que se puede convertir en violenta en medio de su hogar. Y entonces
Dios dice con respecto a eso que este desierto le va a ayudar a salir adelante en esto, ¿verdad? Que esa tierra es una tierra en la que necesita estar ahí para poder crecer. Pero ¿qué dice la psicología? La psicología dice, no, lo que pasa con usted es que usted está trayendo lo que usted vivió en su niñez. Y lo que usted está haciendo es un reflejo de lo que su papá le hizo. Pero estamos hablando de que en las iglesias se dan ese tipo de charlas. Y entonces empiezan a decirle en las iglesias, no, vea, eso es lo que está pasando con usted, es que usted lo que necesita realmente es una sanidad interior. Y Dios seguro dice, el elemento que le estoy mandando es la crisis para que pueda verme y pueda humillar su corazón y ser quebrantado en su espíritu y en su corazón y en todo su ser y se vuelva a mí de todo corazón. Y ahora resulta que le están diciendo que lo que tiene es que estar recordando aquello tiempo porque fue violada por el papá por siempre y entonces eso es casi imperdonable, entonces se está desquitando con el marido y ahora los hijos entonces son un factor estresante en medio de su vida porque ella está viendo reflejado. Es decir, hermano, pero así está funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entrado de verdad, hermano, no hemos entrado a veces en esto y tenemos que revisar en dónde andamos nosotros. Si ya salimos de Egipto, otro punto, el alimentarse del maná y beber de la roca. Ese es otro elemento. El alimentarse del maná y beber de la roca y 4, Canaán como la buena tierra. Pero no me puedo quedar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque hay otro aspecto que es el que tenemos que trabajar. El Cordero de la Pascua, por ejemplo, ¿verdad? Vea qué fue lo que pasó. Porque todos estos elementos tipifican diferentes aspectos de Cristo. Todos estos elementos. Por ejemplo, todos los hijos de Israel participaron del Cordero de la Pascua. Participaron del maná celestial. Participaron del agua viva, pero de todos los que fueron parte del éxodo de Egipto, ¿verdad? Solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Entonces, aquí es donde hay que ver esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Por qué todo el pueblo de Israel experimentó comer, ¿verdad? Experimentó el maná. Ven qué interesante, hermanos. El maná en medio del desierto. Entonces, significa que el desierto no es tan desértico. En el desierto hay la manifestación más grande de la gloria de Dios. En lo que para usted y para mí pudiera ser algo seco, algo desértico, Dios está diciendo, no, ahí está mi mayor manifestación en gloria. Amén. Porque había el maná, porque ahí estaba el agua, porque ahí estuvieron, hermanos, todos estos. Pero ¿quién entró? No entraron a la buena tierra prometida. De ese grupo solo Josué y Caleb. Aunque todos fueron redimidos, ¿cuántos vencedores? De 3 millones. 2 de 3 millones. Saque la cuenta de la iglesia hoy. La iglesia hoy está igual. Aquí hablamos, rajando, que somos como un 10%. En 4 millones. ¿Cuántos cristianos, digamos, sabemos? Un 10%. ¿Cuál es el 10% de 4 millones? 400,000, ¿verdad? Hermanos, así, no, ¿cómo no saben? Esa es todos los cristianos sabemos cuánto es el 10%. Usted no puede saber cuál es el 1 o el 2, pero el 10% eso es matemático, tenemos que saberlo. ¿Cuál es el 10% de 4 millones? 400,000. Si de 400,000, si la estadística esta de 3 millones, solo 2 de 400,000, ¿cuántos? ¿Ah? Menos de un punto, del 0.1%. Pero usted ve, y eso
la gente dice, no hombre, no es verdad. Sabemos que aquí hay cristianos hasta para tirar para arriba. Es más, ya no hay ni a quién evangelizar. Claro que sí hay a quien evangelizar, pero tiene que ser bien evangelizado. Porque la gente piensa que evangelizar es que la gente diga, yo acepto a Jesús, así yo conozco a Jesús, así yo acepté un día a Jesús, así yo fui a una iglesia. No, 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 no. Tenemos que empezar a decir, a hablar algo diferente y decir, no, 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 no. Si usted fue a la iglesia, ¿y qué? Comió a Cristo ya, usted se comió al Cordero completo. Usted ya salió de Egipto. Usted está camino a la tierra prometida. Y que la gente le sepa contestar a uno eso tan elemental. Pero la gente lo que contesta allá afuera es que sí conoce a Jesús. Y como fue un día a la iglesia, piensa que es creyente. Pero la gente lo que contesta allá afuera es que sí conoce a Jesús. Y como fue un día a la iglesia, piensa que es creyente. Es decirle a la gente, no, ¿cómo está viviendo usted aquí en su cabeza? ¿Cómo vive usted en su vocabulario? ¿Cómo vive usted en su forma? Hermanos, de esto estamos hablando. El Cordero de la Pascua, el maná celestial, el agua viva y la buena tierra tipifican diferentes aspectos de Cristo. Según lo que se describe con las experiencias de los hijos de Israel, no todos los creyentes que han sido redimidos por medio de Cristo participarán de Cristo como premio, como su reposo y satisfacción de la era de la iglesia y en el reino venidero. Hermanos, solo aquellos que después de ser redimidos busquen a Cristo diligentemente participarán de Él en tal manera. Solo usted, sabrá si después de que usted ha sido redimido por la obra de Cristo y la aceptación de Jesús en una confesión que tiene razón de ser y que es verdad, si usted busca a Cristo, en medio de esto usted va a alcanzar lo que realmente Dios quiere que usted alcance. Por eso, hermanos, tenemos que hacer un gran énfasis en esto. Por ejemplo, el D&D en salvación tiene que ser una realidad. El D&D del compromiso a la iglesia local tiene que ser una realidad. El D&D de su compromiso en la santidad debe ser una realidad. El D&D en su espiritualidad, en donde a usted nadie lo ve, tiene que ser una realidad. Si no, hermanos, yo no sé quién es cristiano. Usted sabe que para mí ha tomado tanta razón ese cuando Pedro le dijo a Jesús, entonces ¿quién será salvo, Señor? ¿Se acuerda ese texto? ¿Verdad? Y le dice, entonces, Señor, ¿quién será salvo? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué les dijo Jesús cuando ellos le dijeron, Señor, entonces, ¿quién será salvo? ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Ustedes también quieren irse. Hermano, ¿por qué estamos minimizando por qué estamos desfigurando a Jesús, al Jesús de la Biblia? Hermano, ¿quién será salvo? Saben, hermanos, hay más de 250 textos que usted y yo, si los empezamos a ver para aplicarlo de quién es salvo, yo no sé si usted y yo aplicaríamos en 20 de estos 250 para ser salvo. No entiende, pero le digo, hermana, de los textos sagrados sacados de aquí, de la Biblia, cuando se habla de ser salvo, hay varios versos, en este caso 200 y resto, que dicen que nosotros somos responsables de una vida, de una vivencia, si somos salvos. Pero cuando usted empieza a ver eso, por ejemplo, le voy a decir voy a decirle uno. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo no puede amar más a su mamá, a su papá, a nadie, y tiene que dejar a toda esta gente si quiere ser mi discípulo. Por ejemplo, ese es un tema de salvación. Jesús está diciendo, si usted quiere realmente ser mi discípulo es porque usted es salvo. Si usted es salvo, usted va a hacer eso. Pero hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a hacerlo? ¿Me va a entender? Ese es el punto. El punto está en que la razón, por eso Pablo, hermanos, aunque había sido completamente redimido, vean lo que hacía Pablo. Vean lo que hacía Pablo. Y vamos a ponerlo aquí en esta filmina. Búsquenme por favor Filipenses 3:10 al 14 y 3, 4 y 9. ¿Alguien ahí? Vea, ¿cuántos piensan que Pablo fue redimido completamente?
¿Verdad que sí? Sin embargo, Pablo, redimido completamente, vea lo que Pablo hace. ¿Qué dice Pablo ahí? A ver, ¿quién tiene ahí? 3, 10, 14. Vamos, sí, Nati. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Por ejemplo, vean, dígame una cosa. ¿Usted cree que Pablo era un hombre salvo? ¿Verdad? Cuando escribe a los filipenses, vean lo que les dice. Y yo quiero que apunten aquí, iglesia, el verso 10. ¿Qué dice el apóstol? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Qué dice Pablo? Escuchen esto. ¿Qué dice el apóstol ahí? ¿Qué es lo que él quiere hacer, hermanos? ¿Qué quiere hacer él? ¿Quiere conocer a quién? ¿Cómo lo quiere conocer? Con el D. Lo quiere conocer. ¿Y por qué lo quiere? ¿Y qué quiere más hacer él? ¿Solo conocerlo o qué? ¿Qué más? Persona salva. Lo menos que pudiera hacer y quisiera hacer es, uno, conocer a Cristo y experimentar el poder el poder que lo levantó de los muertos. Ah, hermano, hay ese sentimiento hoy en el cristianismo. Sí, sí. Eso es otra dimensión. Cuando sigue diciendo, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Cuando habla de participar, es estar integrado dentro. Esto es la progresión real de un cristiano. Un cristiano necesita entender que tiene que conocer a Cristo, que tiene que experimentar en la resurrección, en el poder que lo levantó de los muertos, en el sufrimiento. Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo dice, si yo como creyente no experimento esto aquí en vida, yo no tengo mucho futuro. No sé si seré levantado entre los muertos. Pero hoy las personas piensan que una vez que dijeron Jesús sí, ya tienen todo. Hermanos, eso es ¿usted cree que si nosotros estuviéramos tan convencidos de que la salvación está trazada sobre otros lineamientos desde la parte divina, desde la progresión de Dios, nosotros seríamos distintos, no seríamos tan descuidados? Pero Pablo, vea lo que sigue diciendo Pablo. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo entiende que salvación es salvación hasta que Cristo sea formado en él. Pero hoy el cristianismo no quiere saber más del Cristo Redentor. ¿Sí? Entonces, iglesia, no voy a rayar más con ustedes porque si no, no van a venir ustedes tampoco y me voy a quedar solo con las sillas. Pero vean el 3:4. Vea lo que el apóstol dice. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Él dice, yo naturalmente, yo puedo conseguir en mis propias fuerzas algo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo aún más. Él dice en el verso 5, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8, así es, todo lo demás no vale nada. Ahí está. Otra vez,
todo lo demás no vale nada. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo tuve que salir de Egipto. Yo tengo que caminar en el desierto y yo tengo que experimentar la tierra prometida. Son experiencias, hermanos, que nadie se las va a regalar, ni Dios le va a permitir a usted nada que usted no gane a través de esto que es ser salvo, de esto de lo que es aceptar a Cristo. Pero ahora, vean esta progresión de la salvación. Según la revelación completa que se halla en la Biblia, la salvación de Dios se lleva a cabo en 3 etapas, es decir, se trata de un proceso gradual. Ustedes sí lo saben, ¿verdad que sí hemos hecho los círculos? Pero ¿cuántos? Yo digo así, hermano, ¿usted cree que usted se puede calificar en alguno de esos círculos? Con respecto al pueblo de Israel, después vamos a analizar el Nuevo Testamento, pero con respecto a Israel, vea, la salvación que Dios dispuso para los hijos de Israel estaba relacionada con 3 lugares. Egipto, de donde fueron liberados. El desierto en el cual vagaron y Canaán, a donde entraron. La historia de ellos en estos 3 lugares representa las 3 etapas de su participación en la plena salvación de Dios. Los hijos de Israel no participaron de toda la salvación de Dios en un solo lugar. Ese es el gran error que nosotros hemos cometido, hermanos. Nosotros pensamos que al final es como que nosotros llegamos aquí, confesamos que Jesús es el Señor y ya somos salvos. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no está siendo salvo. Yo lo que estoy diciendo es que usted y yo tenemos que revisar en dónde estamos en salvación. Sinceramente, hermano. Sinceramente. Sinceramente. Sin condenarnos. Porque la única forma de que usted vaya a la voluntad de Dios es saber dónde se encuentra hoy. Lo que pasa es que a la iglesia nunca le ha gustado esta parte. A la iglesia le gusta otra prédica. A la iglesia le gusta que le digan, no, pues está bien. Así está bien. Si usted viene a la iglesia y le da al Señor y usted ora de vez en cuando, usted está bien. Hermanos, la escritura no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay una demanda sobre nosotros, los que hemos sido salvos. Yo no estoy cuestionando aquí. El punto aquí no es solo un asunto de la salvación, es un asunto del caminar en la salvación. Amén. ¿Usted es salvo? Yo soy salvo. Sí, en la parte legal Él nos hizo salvos. Pero esa parte es la parte que Él nos da como el elemento. Pero ese elemento en mi vida está haciendo la función que Él quiere que haga. Pablo se quedó quedadito. Pablo pudo haber sido y haber dicho, no, ¿para qué más? ¿Qué necesidad tenía Pablo de sufrir azotes, de sufrir cárceles, de sufrir hambre, de sufrir navíos, de naufragios? Dígame, ¿qué necesidad? Dígame, ¿qué necesidad tenía Pablo? ¿O qué necesidad tenía Pedro? Mano, lo que pasa es que nos fuimos, el péndulo se fue a otro lado y hoy estamos en este otro, en donde yo soy salvo por fe. Y todos lo decimos por fe, ¿verdad? No, hermano, sí, pero muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré las obras por la fe. Este texto de Éxodo 12, 7, 8, salvos al salir de Egipto. Y vamos a verlo ahí, a ver, ¿quién lo tiene? Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Entonces, noten esto. Y piensen en la respuesta, porque ustedes tienen respuesta. ¿De qué fue salvo Israel cuando salió de Egipto? Díganme a ver, sin miedo. Si se equivocan, yo también. ¿De qué fue salvo Israel cuando salió de Egipto? ¿Perdón? De la esclavitud. ¿De qué más? Fueron salvos de la tiranía egipcia, fueron salvos del faraón, fueron salvos de qué más? De la forma en que estaban viviendo
¿verdad? Sin un Dios, de un poco de cosas fueron salvos. Es decir, hermanos, en ese sentido todos ellos fueron salvos. Nadie puede negar que fueron salvos del juicio de Dios, así como de la opresión tirana de la esclavitud egipcia. Sin embargo, hasta ese momento ellos solo habían participado de un tercio de la salvación de Dios. De un tercio. ¿Se acuerdan que yo tengo una prédica que se llama 3 tercios? ¿Se acuerdan, verdad? Si no, repásenlo. Ahí en todos los folletos hay un tema que trabajamos aquí en eso. Así como de la opresión, hermanos. Ellos fueron ahí, pero ese tercio de la salvación de Dios, a pesar de que había sido salvo del juicio de Dios y de la esclavitud de Faraón, ¿qué sucedería respecto al propósito eterno de Dios? ¿Qué de la expresión y el señorío de Dios? ¿Dónde están esos otros 2 tercios? En este tiempo todavía no se ve que los hijos de Israel tuvieran la expresión y el señorío divinos. Hermanos, no se ve, como hoy tampoco se ve, la gente en medio de la iglesia viviendo bajo el señorío de Cristo. Tan así, hermano, que no se sujetan ni al que ven. Y uno dice, menos al que no ven. ¿Verdad? Esa expresión del señorío de Dios, esa expresión del señorío divino. El tabernáculo no había sido constituido y por lo tanto no había sido establecido el gobierno divino de Dios sobre la tierra. Así pues, aunque los hijos de Israel habían sido salvos de Egipto, les hacía falta experimentar 2 etapas más de la salvación de Dios por causa del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Entonces, yo creo que nosotros a veces hemos salido de Egipto y hemos sido libres de la esclavitud, libres del diablo, ¿verdad? Libres de esa forma vana de vivir, pero yo pregunto por el señorío. Yo pregunto qué pasa con nosotros cuando pasamos por el desierto, por las circunstancias. Hermano, vea, hermano, hoy hay factores de factores. Hermano, imagínense que hoy por hoy, las personas, por causas no pecaminosas, pero no se someten a la voz del Espíritu. Porque no es por causas pecaminosas. Yo digo, porque seleccionan hacer cosas que tal vez Dios ni les ha dicho que hagan, aunque no son buenas, aunque no son malas. Y por esa causa no están bajo el señorío de Cristo. No están bajo el señorío de Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Salvos de la esclavitud y la tiranía, bajo el justo juicio de Dios. De eso fueron salvos. ¿Cuántos hermanos en la iglesia son salvos de eso? Y entonces a veces la gente se sorprende y uno dice, pero qué raro, ¿qué sería? ¿Qué fue lo que pasó con ese hermanito? Y nunca más volvió y ahora anda en el mundo. ¿Qué creen ustedes que pasó? Entonces la gente dice, no, es que yo creo que no nació de nuevo, y empiezan a decir, es que un nacido de nuevo tiene, no es que no nació de nuevo. No, sí, claro, se comió al cordero. Claro que sí salió de Egipto, claro que sí levantó las manos santas sin ira ni contienda, claro que sí vino a la iglesia, pero ¿por qué volvió atrás? ¿Por qué creen? Claro, Dios sigue avanzando y nosotros como creyentes con toda la posibilidad solamente escogemos salir de ahí. Cuando salimos de ahí pensamos que ya todo se nos solucionó. Entonces usted ve la iglesia, unos sirven y otros no sirven. Y el que no sirve, no sirve. Vean, salvos al pasar por el desierto. Vean la salvación en el desierto. Después de que los israelitas fueron salvos de Egipto, donde comieron del cordero pascual y los panes sin levadura, ellos experimentaron la salvación en su travesía por el desierto. Aunque ciertamente habían disfrutado a Cristo de una manera muy dulce, quien fue tipificado por el cordero que ellos comieron en Egipto, aquello solamente fue la etapa inicial, el principio. Ellos aún debían disfrutar y experimentar más a Cristo y participar de Él, lo cual estaba tipificado por el maná y la roca de la que brotó el agua viva. Así pues, después de salir de Egipto, Dios los condujo a la segunda etapa, la cual se halla representada por el desierto.
En el desierto ellos disfrutaron del maná que los alimentaba. ¿Qué dice Éxodo 16, 31, 32? Porfa. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 kilos de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Vean lo que Dios hace mostrando en medio del desierto para que su pueblo empiece a experimentar lo que es la continuación de la salvación. La influencia de las enseñanzas que nosotros recibimos, hermanos, siempre que oímos la palabra desierto la asociamos con algo negativo, ¿verdad? Pero realmente no siempre es negativo el desierto. Depende cómo entremos a él. En este caso, Dios los tenía que sacar y ellos tenían que atravesar el desierto. Como usted y yo como creyentes debemos de atravesar la parte del desierto. Es decir, para lograr entrar a la tierra prometida hay que pasar por ahí, hermanos. Es decir, Israel no podía salir de Egipto y entrar a una buena tierra sin antes cruzar el desierto. Pero pregunto aquí, ¿cómo es que nosotros tratamos las consecuencias de nuestras situaciones? Yo lo he dicho varias veces, el problema no está en el asunto del perdón o de lo que nosotros pasamos, sino cómo manejamos lo que nosotros pasamos. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, a nosotros ir de un lugar hacia otro lugar en lo que nos ha pasado? Y uno ve a la iglesia, que la iglesia, por las experiencias que ha tenido a nivel individual, familiar o personal, usted no los logra enganchar, hermanos. No los logra, usted no los logra capturar en medio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en medio de los núcleos familiares han vivido tal distorsión de lo que es una familia que tampoco en la iglesia usted los puede unir a la familia de Dios. Entonces usted mira gente que viene y va solamente, que viene y sale, no se integra, no hay una integración. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de todas estas dificultades lo que han vivido es lo que ha enmarcado sus vidas. Las experiencias espirituales que nosotros tengamos y tenemos que vivir en medio del desierto deben ser gratas, deben ser entendidas desde el texto sagrado que dice, todas las cosas me ayudan a bien. Hermano, pero nosotros lo primero que hacemos cuando estamos en dificultades es, uno, es la crisis, acudimos a Dios y si no pensamos que no tenemos respuesta de Dios, sencillamente nos alejamos de Dios. Nos alejamos de la iglesia, de la familia de la iglesia y después nos volvemos a encontrar en Egipto. Es un pésimo manejo. A otros les dan esperanzas de que, no, usted puede, hermanos, usted puede, usted es valiente y usted hay que, ¿verdad? Hay que ponerle la nota positiva. La nota positiva pudiera servir, hermanos, y es alentadora, pero la verdad bíblica es la que va a hacer la diferencia, es el elemento. El elemento es que en el desierto hay algo que usted tiene que hacer. No obstante, ¿verdad? Los que cruzaron el Mar Rojo hubieran cruzado el desierto directamente hacia la tierra del desierto, pero igualmente les hubiera ido. No se logra sin la madurez que en el desierto, la madurez que el desierto da es algo que Jesús mismo la experimentó. ¿Se acuerdan? Jesús, ¿verdad? Fue llevado al desierto y pasó el desierto. ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo Jesús en el desierto, hermanos? Juan capítulo 4, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en el desierto, hermanos? Mateo 4, ¿qué hizo Jesús en el desierto? Se enfrentó al enemigo. ¿Y cómo lo enfrentó? Con lo que había aprendido en Egipto. Nosotros hoy pensamos que el diablo está dormido y no, está más despierto que nosotros hoy. Por eso, es lo mismo que está pasando a la iglesia. Vea, ¿qué decimos aquí? ¿Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Usted ve a la iglesia viviendo así?
La iglesia quiere vivir en el desierto. Pero ya vivir en el desierto no de la forma adecuada de donde Dios le dijo al pueblo que saliera y que fuera a la tierra prometida. Mientras estuvo en el desierto, Dios nunca les negó toda la parte, man. La prueba de que el desierto no es una palabra del todo negativa es que allí los israelitas disfrutaron del maná y del agua de la roca, los cuales tipificaban a Cristo. Contaron con Cristo siempre. La iglesia hoy sigue contando con Cristo, pero no estamos entrando. No estamos en el reposo, estamos en la zozobra, estamos en las incertidumbres, hermano. Vea, ¿por qué es que se ha inventado tanta cosa? Porque el proceso de la salvación, conforme a la Biblia, no se vive. Entonces se inventan cosas. Entonces hoy hay seminarios de todo. Para aprender a una cosa, para aprender la otra. Es como una cosa a veces que yo siento que está bien por la instrucción, pero a veces es solo un asunto para entretener. Y cada vez inventamos más. Generación X, generación Z, generación Y, encuentros, no encuentros, todo lo inventamos. El asunto es meter a la iglesia en un poco de cosas, a ver, en vez de decirle, vea, usted está en el desierto, Cristo no ha sido revelado en su vida. ¿Por qué? Porque usted todavía habla malas palabras, porque usted todavía no da lo que tiene que darle el Señor, porque usted no le está sirviendo a Dios, porque usted no ora lo que tiene que orar, porque usted no está haciendo lo que es correcto, usted está en un desierto, salga de ahí. Deje que el Espíritu de Dios la lleve, que le revele a Cristo y hágase un hombre y una mujer de oración, de ayuno. Hágase un hombre y una mujer que adora en espíritu y en verdad. Viva, ame su iglesia, ame a Cristo, ame a los hermanos, sirva, dese, póngase de alfombra, que le pasen por encima. ¿Quién, hermano? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Verdad? Pero queremos vivir en la emoción, hermanos. Somos demasiado emocionales. Demasiado. Si nos mueven las emociones, todo está bien. Todo está muy bonito. Hay un problema de fondo en todo este asunto, hermano y hermanos, que es el que uno no quiere, o el que uno, con el que uno no quiere confrontarse, o con el que la gente no se siente nada cómoda. Y es tratar de decirle a la gente que de verdad hay cosas que se están haciendo de forma incorrecta. Pero ¿quién quiere enfrentarse a eso, hermano? Si cuando usted, desde la parte pastoral, alguien le está ayudando, usted tiene que vivir agradecidos porque son los menos. Y entonces uno a veces entra en el tema, ¿verdad? De son los menos y voy a maltratar a los menos. No todo el mundo está dando y voy a maltratar a los que dan. Entonces uno entra en el juego de no decir las cosas. Por eso es que es muy difícil este asunto, hermano. Es muy difícil predicar a Cristo, al Cristo de la Biblia. Porque la gente, imagínense, ustedes vienen de trabajar para tratar de oír algo bonito y le sale uno aquí con esas cosas. ¿Ah? Entonces, salvos al entrar a Canaán. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Ya dijimos, de aquella generación, ¿cuántos entraron? A todos los mató. ¿Por qué? Y no digan que no, Dios los mató. Si usted quiere defender a Dios, defiéndalo. Pero Dios los mató. Que Dios no tiene ningún problema. Y Dios tiene la capacidad de matarnos en el momento que se le ocurra, porque al final Él sabe que usted no va a pasar de ahí. Y a veces dice, mejor me lo llevo antes de que sigan estas burradas. Ajá, es verdad. No, soy salvo, prosperado, victorioso. No, yo me aferro en el nombre de Jesús y me agarro, hermanos, y profetizo sobre mi vida y sobre el... Y Dios dice, este bombeta. No vivimos a Cristo ni en la casa, hermano. A veces ni en la iglesia. A veces en la iglesia andamos ahí. A veces andamos ahí con problemitas entre hermanos, murmuraciones. Usted sabe, hermano,
ni en iglesia, menos cuando andamos en el mundo, menos cuando andamos de algún lado para otro. Hermanos, esta es una realidad. La salvación tiene estos elementos que hay que ver si están en nosotros integrados. Sí, no, esto es lo sensacional. Por eso yo le digo, ¿sí? Y yo le digo, por eso yo digo, esto es lo bonito. Hermano, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha llevado a nosotros hasta ahí? El confrontarnos con la escritura. Esa es la realidad de la confrontación con la palabra. Pero ¿cuántos estamos confrontados con la escritura así? ¿Cuántos? ¿Qué pasó con en Josué 5, 11, 12? Sí. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Vean qué interesante, hermanos. Después de vagar por el desierto, los hijos de Israel cruzan el río Jordán y entraron a la buena tierra. Esto da inicio a la tercera etapa de la salvación. Hermanos, ¿qué es y por eso yo les dije, la progresión de Dios es muy importante saberla. No es un asunto solo de una palabra ahí que se inventó. No, necesitamos reconocerla, saber cuál es la progresión, porque cuando yo sé cuál es la progresión de Dios, yo me enfilo sobre eso. Entonces, yo tengo hoy que pensar, bueno, ¿qué fue? Yo salí de Egipto, pasé por el desierto, ¿yo estoy en el reposo de Dios o no? Es lo que dice doña Jessie, ella se da cuenta de que hay cosas que han cambiado. De claro, esa es la evaluación que tengo que hacerme sin meterme en una condenación, porque al final la salvación me llegó por la gracia y misericordia de Dios, no por lo que yo haga. Pero una vez que Él me mete en esa salvación, yo tengo que empezar a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Porque si no, hermanos, estamos solo jugando de iglesia y usted está perdiendo el tiempo aquí y yo también. El apóstol Pablo dice, no, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero padecer, yo quiero llegar a la estatura, hermano. Es que es difícil, ¿acaso usted cree que si yo me doy cuenta como un simple mortal lo que cuesta venir de un trabajo, venirse para la iglesia, a escuchar y aprender, hermano, claro, pero es un precio, pero ese precio va a dar un fruto, hermano. ¿Usted cree que yo no lo sé? Yo lo he dicho y soy un defensor. Aquí no hay gente con más crecimiento que la gente que viene los martes. La gente que no viene los martes no está en un crecimiento adecuado aquí en esta iglesia. Y podrán decir y resentirse conmigo, pero es verdad. Y no porque es que yo soy que les digo, no, no es eso. Es porque la enseñanza empieza a calar, hermano. Así es como funciona y ha funcionado y funcionará. Cuando yo oigo la voz de Dios, yo crezco. Y yo sé que los hermanos amados y muy queridos sí estarán trabajando, otros estudiando, otros muy ocupados, lo que fuera. Yo no los estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que yo me exponga a la radiación, seré irradiado. Punto. Y que no es lo mismo, ellos lo podrían hacer en la casa, pero por ejemplo, no contamos con estos elementos. Y a veces en la casa, hermanos, cuesta tanto porque usted también llega cansado y yo también. Y las mujeres, hermanos, que apenas llegan a la casa, es como tienen una visión ultra, ¿qué dijo? A dormir. No, parece que tienen ¿cómo se llama? Para todo lado, pero eso es impresionante. Y entonces yo no sé cómo hacen y entran y dicen, hay que hacer comida, no he lavado, no he secado la ropa, no he doblado la ropa, hay que planchar los vidrios, hay que limpiar. Es decir, es una cosa, hermanos, y uno dice, qué poder. Porque yo, como hombre, yo entro a la casa y pienso en comer. O pienso en ver las noticias. Las mujeres piensan en todo lo otro. Por eso le digo, entonces, si llegan a la casa, no vinieron al servicio, no vinieron a la enseñanza, posiblemente se pongan a lavar, a planchar, a cocinar, a barrer. Y es loable, no es pecado, no es pecado. Por eso le digo, en la medida en que yo me pongo a la luz de la escritura,
yo crezco, hermano. Yo crezco, hermano. Así es de fácil. Entonces, vean esta tercera etapa, porque ya voy aquí a hacer un cierre porque quiero que cantemos un canto. Josué, en el Cordero Pascual, el maná celestial, el agua viva y los productos de la buena tierra de Canaán tipificaban los diversos aspectos de las riquezas de Cristo. Si los hijos de Israel solamente hubieran sido salvos de Egipto, jamás habrían gustado del maná. ¿Lo pueden ver? Si ellos solo hubieran sido salvos de Egipto, el maná nunca lo hubieran probado, porque el maná solo en el desierto está. Y si de verdad ellos jamás habrían gustado del maná, y si ellos no hubieran entrado a la tierra de Canaán, nunca habrían disfrutado de los ricos productos de la buena tierra. Usted quiere disfrutar de las riquezas en gloria. Hay que pasar por ese proceso, hermano. Hay que experimentarlo. Hermano, hay que experimentar a Cristo en la oración, en la adoración, en las escrituras, en la enseñanza, hermano. Es experimentarlo. Por eso yo le digo, aquí yo le podría volver a decir a ustedes solo predicarles de Juan 3:16. Y el día que usted lo viva, y el día que yo lo viva, experimentaré algo diferente que nadie me lo puede arrancar. Esa es la gran diferencia en la salvación. Sí, todo el mundo puede ser salvo porque dijo Jesús es el Señor y levantó la mano en aquel culto, y yo creo que Dios opera así. Pero salvo de Egipto, salvo de la esclavitud, pero no ha probado el maná, no ha probado el agua del desierto, no ha probado pasar por ese desierto, y menos haber entrado a la tierra prometida, al descanso y al reposo de Dios. Hermano, ¿qué significa todo esto? Por consiguiente, la plena salvación que Dios nos brinda en la cual disfrutamos a Cristo, cuando Dios llenó su casa, el templo de su gloria, todo su pueblo halló reposo en su presencia. Hermanos, aquello fue un reposo para Dios y para su pueblo que Él había salvado. Por consiguiente, vemos claramente que las tres etapas de la salvación de Dios tienen por objetivo su expresión, su reino, a fin de que Dios pueda hallar reposo junto con su pueblo que Él mismo salvó. Este es el punto de la salvación, hallar el reposo juntamente con Él. Vendremos y cenaremos, vendremos y entraremos. ¿Se acuerdan cómo termina esa carta de Apocalipsis en la Odisea? Yo estoy a la puerta y llamo. Si usted abre, yo entraré y cenaré. Hermano, Cristo está cenando con nosotros todos los días. Cristo es presente en mi hogar. Cristo es presente en mi trabajo. Cristo es presente en las cosas que estoy viviendo yo. Porque cuando Cristo es presente, aunque me falte plata, aunque me falte salud, aunque me falte lo que me falte, tengo esperanza. Tengo de dónde asirme en medio de todo esto. Amén.